Buenos días nuevamente. Acompáñenme a orar y pidamos al Señor que su palabra ilumine nuestros corazones esta mañana. Mi Dios y Padre que estás en los cielos, Dios, estamos muy contentos y agradecidos, Señor, por permitirnos estar acá este día. Señor, que todo lo que aprendamos hoy de tu palabra pueda refrescar nuestras mentes, nuestros corazones, y ayúdanos, Señor, a salir transformados de este lugar, transformados y parecidos cada vez más a tu Hijo Jesucristo. Señor, suplico que me ayudes a mí personalmente a exponer, a predicar con precisión lo que tu palabra enseña, y que tu iglesia sea edificada por el poder de tu palabra. Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya estamos en el ombligo de diciembre, ¿no? Y estamos solo 15 días de que termine el año. Es increíble. Pero no sé cómo se sintió este año. Si hubo momentos o hubieron momentos que se sintió solo. No sé si alguna vez ha sentido que nadie le entiende, que nadie lo conoce completamente, que nadie percibe lo que usted quiere decir. Bueno, eso puede ser porque las demás personas no le conocen completamente a usted. Por ejemplo, mi esposa y mis hijos me conocen, me entienden. Cuando yo estoy preocupado, cuando estoy enojado, no necesito decir nada. Ellos ya saben cómo me siento, ya saben cómo estoy y me entienden. Pero el que no me conoce no me va a entender. Y así puede sucederle a usted. Pero también a veces también me asusto. No sé si le ha pasado a usted. Yo me asusto. Voy caminando por la calle y de repente alguien me saluda y me dice: "Hola, pastor". Y yo no lo conozco a esa persona. No lo conozco. Entonces, me asusta. Bueno, el Salmo 139 nos asegura que Dios nos conoce. Pero no solo nos conoce íntimamente, íntima y perfectamente. Pero este conocimiento no debe producir temor, sino confianza y adoración en nuestros corazones. Este Salmo 139 es atribuido o es escrito por David, el rey David. Y es una meditación, es un tipo de meditación como un poeta, ¿no? Que celebra una relación estrecha, una relación íntima entre Dios y él. Describe cómo Dios le conoce perfectamente, cómo Dios conoce perfectamente a su creación. Y es interesante porque el Salmo tiene una estructura de 4 secciones principales, y cada sección enfatiza un atributo de Dios. Entonces, el domingo pasado nosotros estuvimos viendo, ¿no?, también algo así de los atributos de Dios. En los grupos pequeños hemos estado estudiando los atributos de Dios. Y no es coincidencia que al estudiar, al meditar en este salmo, podamos también encontrar ciertos atributos de Dios. Bueno, vamos a ver 4 principios acá que este salmo nos enseña. Primero, es que Dios me conoce perfectamente. Dios me conoce perfectamente. El primer versículo dice: "Oh Señor, ha examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí". Así lo dice una de las traducciones. Oh Señor, la Nueva Traducción Viviente le dice: "Has examinado mi corazón y sabes ¿cuánto? Todo". ¿Sabe qué significa todo? Eso, todo. Todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir. Incluso antes de que lo diga. Señor, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Dígame, ¿quién lo conoce a usted así? Solo Dios. Solo Dios. Y podemos ver ahí la omnisciencia de Dios. El Dios omnisciente me conoce. A diferencia del resto de las personas que nos rodean, Dios conoce cada detalle de nuestras vidas.
nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Eso está en el versículo 2 y 4. Entonces, este conocimiento no es superficial, sino es un conocimiento profundo, un conocimiento completo. Es muy probable que este año hayamos pasado por momentos en que nos hemos sentido, en que hemos pensado que Dios estuvo lejos. Dios no se dio cuenta de lo que me sucedió. Dios no sabe lo que me pasó o lo que me está pasando. Pero eso no es la verdad. El Señor sabe y el Señor conoce todo acerca de nuestra vida. Podemos confiar en su gracia. Aunque el Señor conoce nuestras imperfecciones, Él derrama su amor, Él derrama su bendición, Él derrama su gracia a través de Cristo. Dice el versículo número 6, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. No solo conoce mi pensamiento, conoce las palabras e incluso antes de que yo las diga, Él sabe lo que yo voy a decir. No sé cuántos de ustedes pasaron un año difícil. A principio de año, mi familia y yo, fue un año bueno, pensamos. Y comenzó el año bueno, con algunos viajes agradables, bonitos. Pero a mediados de año, al primer tercio de año también con una cirugía. Después, terminando el año, ciertas dificultades. ¿Y dónde estaba Dios? Cerca, muy cerca. Dios sabía, Dios conocía todo lo que iba a pasar en mi vida. Romanos 5:8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores o sus enemigos. Así dice algunas traducciones más antiguas, cuando aún éramos sus enemigos. Entonces, a pesar de que Él conoce toda mi vida, a pesar de que Él conoce aquello que los demás no conocen de mí, Él derrama su bendición sobre mi vida. Una vez más el ejemplo, recuerden el ejemplo. ¿Qué tal si yo pusiera una memoria USB, un microchip en su cerebro y extrayera toda la información de los últimos 6 meses de su vida y la pasáramos acá, en pantalla gigante? Quizás muchos de nosotros no querríamos eso. Porque los demás se van a dar cuenta de cosas posiblemente vergonzosas que van a presentarse en pantalla. Posiblemente la amistad con algunos de nosotros va a terminar por todo lo que se va a escuchar y lo que se va a ver en pantalla gigante. Pero Dios, aún así ya lo sabe, y aún así derrama su gracia sobre nuestras vidas. Entonces, este conocimiento de Dios que Dios tiene de nosotros debe producir confianza, pero a la vez es un llamado a vivir con transparencia. Las casas tienen muros, ¿no?, de protección para tener privacidad en nuestros hogares. Posiblemente nosotros creamos muros de protección para que nadie nos vea lo que hacemos en privado. Pero ante Dios estamos en una caja transparente. Para Dios nuestra vida es transparente. Lo puede ver todo, lo conoce todo. Entonces este conocimiento que Dios tiene en nosotros debe producir confianza, pero a la vez debe ser un llamado a vivir con transparencia. No podemos escondernos de Él. Más bien nos llama a confesar nuestros pecados con genuinidad, con sinceridad, como lo dice 1 Juan 1:9. Usted conoce ese versículo. De alguna forma Dios está diciendo, ¿qué estás esperando? Yo ya sé que has pecado. Yo ya sé que no has vivido una vida perfecta. Yo ya sé lo que estás pensando hacer. Yo ya sé lo que has hecho en la oscuridad o en tu vida privada. Yo ya sé lo que has hecho. Pero si confiesas tus pecados, yo soy fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad, dice Él.
El Señor es como una madre, sabe cuando su hijo está triste, aún antes que un hijo lo diga, ¿sí o no? Nosotros conocemos a nuestros hijos, conocemos cuando están preocupados, cuando, no sé si le ha ocurrido a usted, pero seguro que sí, cuando su hijo ha llegado del colegio y usted mira que no es el mismo, vino con cierta frustración, con cierto enojo, con cierta preocupación, uno ya sabe. Entonces, imagínense cuánto más Dios, quien conoce nuestros corazones, cuánto más Dios. Esto debe producir, la omnisciencia de Dios debe producir confianza de nosotros hacia Él, que Él, aún conociendo todas nuestras imperfecciones, Él aún así derrama misericordia, derrama gracia. Pero también, por supuesto, debe ser un llamado a nosotros para vivir con más transparencia. Como si tal, todos nos ven y entonces me cuido, nos cuidamos de lo que vamos a decir, de lo que vamos a hacer, de lo que estamos pensando hacer. Escucha lo que dice el versículo número 7 también. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. ¿Qué encontramos de Dios ahí? La omnipresencia. El Señor está siempre a mi lado. Eso es lo que está diciendo David. Me conoces. Aún con mis imperfecciones, tu mano de bendición está sobre mi cabeza. Pero aún cuando quiero alejarme de ti, aún si me fuera a lo más oscuro, tu presencia está a mi lado. La omnipresencia de Dios. ¿A dónde me iré? ¿A dónde me iré? ¿A dónde puedo ir? No puedo ir de tu presencia. David usa un lenguaje aquí poético para describir la imposibilidad de escapar de la presencia de Dios, ya sea en el cielo o en los confines de la tierra o en la tumba. Así lo dice el versículo 8 hasta el 10. Incluso dice, la oscuridad no puede ocultarme. No puedo ocultarme de ti. Porque para Dios todo es luz. David dice que no hay lugar en el universo donde pueda estar fuera de la presencia de Dios. No sé si le ha ocurrido a usted, pero en los meses pasados se estuvo viendo la luz, recuerdan, de noche. En nuestra casa usamos una lamparita de noche, me imagino que usted también, ¿no? Para que los cuartos no queden en completa oscuridad. Pero una vez, recuerdo una vez, se fue la energía eléctrica. Por supuesto, los abanicos dejan de funcionar inmediatamente, ¿no? ¿Y qué es lo que comienza después de que los abanicos dejan de funcionar? Mucho calor en Chinandega. Entonces, antes que los niños se despierten y se asusten en la oscuridad, trato de llegar a sus cuartos con un foco en mano. Cuando no llego a tiempo, ellos se asustan. Pero cuando escuchan mi voz, entra la paz y ellos se tranquilizan. Ellos saben que papá o que mamá está ahí para cuidarlos, no hay problema. Así es la presencia de Dios para nosotros. Así es la presencia de Dios. Hebreos 13:5 dice, Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Quizás este año hubieron momentos en que usted se sintió solo, pero no fue porque Dios se alejó de usted. Quizás es porque usted quiso caminar lejos de Dios. Pero no fue que la presencia de Dios se alejó de usted. Siempre estuvo ahí.
Quizás Dios permitió que hicieras algunas cosas que no estaban bien, para que pudieras entender que separado de Él. ¿Sabe qué hacemos separado de Dios? ¿Sabe qué hacemos? Tonterías hacemos. Entonces, iglesia, no importa cuán lejos nos sintamos de Dios, su presencia nos sigue donde vayamos. Esto debe traer consuelo en los momentos de soledad. Cuando la persona en quien habías depositado toda tu confianza, cuando la persona en quien te había prometido nunca te dejaré, nunca te abandonaré, la persona que te prometió estar en la salud, estar en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, se fue. Dios aún sigue ahí, a tu lado. Cuando un amigo te traicionó solo por buscar un buen puesto de trabajo, cuando en el hermano en que confiabas te diste cuenta que realmente no era tan hermano, cuando el predicador que admirabas salió en las noticias y la noticia fue triste, dolorosa, Dios aún sigue siendo fiel y va a permanecer ahí a tu lado. Me encanta lo que dice Isaías 43:2. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. ¿Qué quiere decir esto? La omnipresencia de Dios trae esperanza, trae paz para el creyente, pero también es una advertencia para el pecador, por supuesto. Porque Dios omnisciente sabe lo que estamos haciendo. Dios omnipresente y está ahí, está de cerca, en primera fila, viendo lo que estamos haciendo. Pero para el creyente también sabe que está sufriendo y está a tu lado. Posiblemente está en silencio, porque Dios está trabajando en tu vida. El silencio de Dios no es la ausencia de Dios, es Dios trabajando en tu corazón. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Tenía un amigo, creo que ustedes ya saben eso, cuando se le ocurría consumir cierto cigarro de esos que dan risa, se ponía debajo de una mesa. Él decía que debajo de la mesa Dios no lo miraba. ¿Se imagina usted la ingenuidad? O la locura, a dónde lo había llevado este tipo de sustancias. No podemos escaparnos, ni podemos huir de la presencia de Dios. Otro atributo, otro principio que podemos ver acá está en el versículo número 13 al 18. Escucha lo que dice el versículo número 13 al 18. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Wow. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí. Oh Dios, no se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena, y cuando despierto todavía estás conmigo. ¿Saben qué podemos ver ahí? La omnipotencia de Dios, el Dios poderoso. Dios me creó con propósito. Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Así es el versículo número 13. Entonces, Dios es el creador y diseñador del ser humano, del hombre, de mí. Fuimos hechos de manera milagrosa, de manera única. Eso dice el versículo número 14.
Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Todas nuestras etapas de la vida están en su libro. ¿Qué podemos ver aquí? Dios está mostrando su soberanía, su propósito. Mira el versículo 16. Me vistes desde que naciera. Desde antes que naciera. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. O sea, cuando sucede algo en nuestra vida como creyentes, a Dios se le escapó. No. Todas las etapas de nuestra vida, los momentos felices, los momentos duros, los momentos de aflicción, los momentos de sufrimiento, aún cuando pecamos, ya Dios lo tenía registrado en su libro. Y aquí podemos ver la soberanía de Dios. El Dios soberano que te ha creado, que te ha diseñado tan compleja y maravillosamente, pero con un propósito. Entonces, reconocer que el Señor es omnipotente debe producir confianza en sus propósitos. Aún en medio de las pruebas, podemos confiar que Dios tiene un plan para nuestras vidas. En los planes de Dios estaba que yo pecara. Pregunto, Dios no planea que usted peque. Dios sabe que íbamos a pecar. Y en su soberanía Dios lo permite. Y muchas veces para humillarnos, para santificarnos. Podemos entonces confiar que Dios tiene un plan para nuestras vidas. Esto mismo se lo dijo al profeta Jeremías. Bueno, el profeta Jeremías narra cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. En Jeremías, capítulo 29, versículo 1, escucha lo que dice. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Jeremías, hablando al pueblo de Israel, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Otro aspecto importantísimo que podemos ver acá, que es el valor de la vida humana. Pero antes de eso, lo que el Señor está diciendo al pueblo de Israel es que este pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia. Y a Dios se le escapó. Dios no pudo vencer a estos reyes para que se llevara a su pueblo cautivo, no. En los planes de Dios estaba que este pueblo pasara por sufrimientos. En los planes de Dios estaba que este año, para algunos de nosotros, quizás fue difícil o está siendo difícil. Pero Dios tiene propósitos y son buenos. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Son planes para darnos un futuro y una esperanza. Sí, claro que sí. Otro aspecto que yo mencioné es que podemos ver aquí el valor de la vida humana. Cada vida tiene un valor desde la concepción porque es creada por Dios. Escuche lo que le dice al mismo profeta Jeremías. Dios diciendo al profeta Jeremías, por supuesto, en el capítulo número 1, le dice el Señor: te conocía antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Dios tenía un plan y un propósito para la vida de Jeremías. Y entonces más adelante nosotros vemos a Jeremías ya hablando con el pueblo y diciéndole: el Señor ha dicho, yo sé los planes que tengo para ustedes. Pero antes que Jeremías pronunciara esto al pueblo de Israel, Dios le había pronunciado a Jeremías: te conocía antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras. ¿Qué había hecho Dios? Te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Antes de que, así como en Jeremías, antes que usted naciera, Dios ya te conocía. Dios ya tenía propósitos y planes para mi vida, para tu vida. Esto acaba. El hecho de que Dios ya conoce, que Dios nos diseñó
refuerza la postura bíblica sobre la santidad, sobre el propósito de la vida. Dios nos creó para su gloria. Todas las etapas de mi vida están en el libro de Dios. Esto implica un plan divino. Dios es como un artesano que diseña cuidadosamente cada obra. Así es el Señor con nosotros. Nos ha formado con cuidado, pero con un propósito. Un artesano no hace cualquier pieza así solo porque simplemente la quiere hacer. No. Cada pieza que el artesano fabrica o hace tiene un propósito. David celebra la majestad de Dios. ¿De qué manera? Al reflexionar en la maravillosa creación del ser humano. Los versículos 13 al 18 son una base poderosa también para defender el valor propio de la vida humana antes de la concepción. Bueno, para que ustedes sepan, Dios no aprueba el aborto. Estaba leyendo un poco un reporte de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, un reporte del 25 de noviembre del año 2021. Dice, cada año se provocan cerca de 70 millones de abortos en todo el mundo. 73 millones de abortos, imagínense usted. Y el 61% de los embarazos son embarazos no deseados. O sea, estamos hablando de 44.5 millones de abortos. Simplemente porque a mamá no desea tener al bebé, porque fue producto de un descuido sexual. Imagínese usted cómo está la situación. El aborto es algo abominable delante de Dios. Mire, la creación humana refleja la imagen de Dios, o como se dice en latín, Magnus Dei. Entonces, cada ser humano tiene una identidad, cada ser humano tiene un propósito. Y debido a eso estamos llamados a glorificar a nuestro Creador. En el caso de nosotros, a nuestro Salvador también. Dios no solo es nuestro Creador, es nuestro Salvador. Le pertenecemos por doble partida. Él nos creó, nos dio la vida, ahí en el vientre de mamá. ¿Qué pasa cuando hay intimidad entre un hombre y una mujer? Si Dios no quiere, no hay concepción. Ya, simplemente fue un tiempo de intimidad. Pero cuando Dios decide que haya concepción, eso es un milagro. Una última verdad que podemos ver en este salmo es que Dios me llama a vivir en santidad también. Mire lo que dice el versículo 19. Oh Señor, si tan solo destruyeras a los perversos, lárguense de mi vida ustedes asesinos, blasfeman contra ti. Tus enemigos hacen mal uso de tu nombre. Oh Señor, ¿no debería odiar a los que te odian? ¿No debería despreciar a los que se te oponen? Sí, los odio con todas mis fuerzas, porque tus enemigos son mis enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa cualquier cosa en mí que te ofenda, y guíame por el camino de la vida eterna. Aquí vemos otro atributo, la santidad y la justicia de Dios. Dios es perfectamente santo y justo y no tolera el pecado. David está reconociendo esto al expresar un rechazo hacia los impíos, hacia los pecadores que se oponen frontalmente a Dios. Pero también pide a Dios que lo examine a él. Lo que nosotros podemos ver aquí es un celo de David por la justicia, por la santidad de Dios, por el honor de Dios. Pero no solo es un celo hacia los demás. También David pide a Dios que lo examine. Él dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Eso dice el versículo 23. David pide que Dios lo purifique, que purifique sus pensamientos, que purifique sus motivos.
nosotros podemos ver en David el deseo de una separación del mal. David quiere separarse del mal. Eso es santidad. Eso es vivir en santidad, apartado del mal, apartado del pecado. Y esto puede reflejar un anhelo por la justicia, por la santidad de Dios en su vida. David quería eso para su vida, vivir en santidad, vivir de una manera justa. Señálame cualquier cosa que en mí no te ofenda, que en mí te ofenda. Un buen cirujano realiza una cirugía para extraer un tumor, ¿no? Y aunque el proceso puede ser doloroso, el objetivo es salvar la vida del paciente. Ahora imagínense, ¿qué no hará Dios en su santidad? Él va a trabajar en nosotros. Él va a remover lo que no le agrada. ¿Para qué? Para limpiarnos de la maldad en nuestros propios corazones. David sabía que Dios era el mejor cirujano y por eso pide, ¿no? Examíname, oh Dios. Igual que David, nosotros deberíamos pedir a Dios que revele cualquier pecado en nuestra vida, cualquier pecado oculto en nosotros, y que nos guíe al camino de la santidad, al camino del arrepentimiento. En otro salmo, David pide algo similar. David, recuerda, en el Salmo 51, eso está más atrás. Cuando David es consciente del pecado que ha cometido delante de Dios y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. David está pidiendo un corazón limpio, una renovación de su espíritu, una renovación interna. Entonces nosotros podemos pedir un corazón comprometido con la justicia de Dios. Como hijos de Dios debemos alejarnos de lo que desagrada a Dios. No la piense dos veces, solo tiene que tomar la decisión. Solo aléjese de lo que le está contaminando. Solo aléjese de aquellas prácticas que están ofendiendo a Dios. Usted ya las conoce. Usted ya sabe lo que no es agradable para Dios. Entonces, solo decide en su corazón no volver a hacerlo. Y por supuesto, hay pecados que para nosotros no son tan pecados. Y es ahí cuando necesitamos discernimiento. Es ahí donde necesitamos orar y preguntarle a Dios: examina a Dios. Examina mi corazón si esta actitud es pecaminosa. Si el hecho de hablar en privado o detrás de alguna persona, eso es correcto o incorrecto. A veces no decimos una palabra para no ofender a alguien, ¿verdad? Pero la cara que hacemos, no es necesario decir una palabra para decir a la otra persona: qué loco, qué ridículo, qué estás diciendo, qué tonto. O sea, la actitud, la expresión facial que hacemos es más que 1000 palabras ofensivas. Entonces, necesitamos orar, igual como David, y decirle al Señor: examíname, oh Dios. Por favor, crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu dentro de mí. Me encanta lo que dice Primera de Pedro 1:15. Pero ahora dice: sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Escuchen, aunque no podemos alcanzar la santidad por nosotros mismos, no podemos alcanzar una completa santidad por nosotros mismos. Sí podemos en Cristo. En Cristo sí podemos ser purificados. En Cristo podemos ser guiados al camino eterno. Segunda de Corintios 5:21 dice:
Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. La justificación, el perdón del pecado, la purificación, el hecho de que Dios nos ha lavado con la sangre de Cristo, eso nos hace estar en una relación correcta con Dios. La santidad de Dios no solo nos confronta, por supuesto, también nos llama a depender completamente de su justicia, de la justicia imputada en Cristo. No solo confronta nuestra pecaminosidad, no solo confronta nuestro pecado, también nos llama a no depender de lo que nosotros podemos hacer. Nos llama a depender de lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, si por cada pecado, aquí es un concepto errado de una mala teología en ciertos lugares, ciertas líneas, cuando creen que por cualquier pecado ya perdí la salvación. La persona se siente condenada porque mintió o hizo algo que no es correcto delante de Dios. La conciencia lo acusa. Entonces esta persona cree que ya perdió la salvación, ya cree que es condenado. Y si le pregunta, si muriera hoy mismo, ¿dónde irías? ¿Al cielo o al infierno? Y la persona dice, bueno, si yo muriera ahorita, pues no ando tan bien con Dios porque he fallado un mes ir a la iglesia, he hecho algunas cosas que no están bien, no estoy leyendo la Biblia. Y la persona automáticamente se siente condenada porque tal vez no anda como debería andar caminando. Y no estoy diciendo que anda extorsionando, vendiendo droga, practicando pecados sexuales, cosas así. No estoy hablando de eso. Estoy hablando cuando la persona realmente no está caminando como debería caminar en los caminos del Señor. Entonces la persona automáticamente se siente condenada porque cree que cualquier pecado ya es meritorio de perder la salvación. Pues no, la salvación no se pierde porque no se gana. La salvación es un regalo que Dios da al ser humano. Cuando el hombre y la mujer ponen su fe en la obra de Cristo en la cruz. Por supuesto. Si levantaste la mano en un lugar y dijiste, yo acepto a Cristo, por 2, 3 meses, 6 meses, estuviste fiel en la iglesia, pero has permanecido por meses, años, haciendo lo que has querido, sin el temor de Dios, cuando te levantas cada mañana y tu vida ha sido planificada para comer todo tipo de pecado. Por supuesto. Eso ni siquiera hay que meditarlo. Tu vida no refleja. La vida de esta persona no refleja obediencia, no refleja santidad, no refleja amor por Dios. Le ha dado rienda suelta a su carne y peca deliberadamente. Entonces, sí, la santidad de Dios no solo nos confronta con nuestro pecado, nos llama a depender completamente de la justicia de Dios, revelada en Cristo Jesús, en la cruz. Nosotros podemos ir concluyendo acá. Miren, los atributos de Dios no solo son conceptos abstractos de la teología, no. Son realidades de la naturaleza, del carácter de Dios, que transforman nuestra forma de vida cotidiana. Entonces, el hecho de que Dios sea omnisciente, que Dios me conoce todo, implica para mi vida confianza, pero también me llama a vivir en transparencia. El hecho de que Dios sea omnipresente también me ayuda a tener esperanza, a no creer que estoy solo en este mundo. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, aún con todo eso, dice el Señor, yo no te abandonaré, yo no te dejaré. Entonces, los atributos de Dios no simplemente son conceptos teológicos de la teología, de los seminarios, no. Son realidades, son verdades de la naturaleza, del carácter de Dios. Y eso transforma nuestra forma de vivir cotidianamente. Solo pensar que Dios es omnisciente, Dios conoce todo de mí,
que está a mi lado porque Él es omnipresente, pero también que Él fue el que me creó, que Él fue el que me dio la vida. Él creó cada parte interna de mi cuerpo. No sé si ha pensado usted, pero a veces para cada órgano del ser humano tiene que haber un especialista, ¿sí o no? Tiene que haber un neurólogo, tiene que haber un cardiólogo, hay de todo, hay especialidades. Pero Dios es uno, y ese Dios tan poderoso entretejió cada fibra, cada partícula, cada átomo, cada arteria, cada cosa que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Entonces, Dios es omnisciente, omnipresente, es todopoderoso, pero también es santo y justo. La omnisciencia nos da confianza y nos llama a vivir en transparencia. La omnipresencia nos consuela y nos desafía a vivir con conciencia de su presencia. La omnipotencia nos asegura que somos creados con un valor y con un propósito. La santidad de Dios nos llama a vivir una vida pura, dedicada a glorificar a Dios. ¿Se da cuenta cómo se relacionan los atributos de Dios con mi vida personal, con mi diario vivir? El Salmo 139 nos enseña, nos recuerda también la grandeza de Dios, su relación íntima con su creación. Este Salmo es un recordatorio para nosotros de que Dios es nuestro creador omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Este Salmo nos llama a vivir con reverencia, nos llama a vivir con confianza, nos llama a vivir en santidad, sabiendo que estamos completamente conocidos, pero también amados por Dios. No solo es que Dios lo conoce todo, Él me conoce a mí, Él le conoce a usted. No solo es que Dios está en todas partes, es que Él está en todas partes conmigo. No solo es que Dios creó todo, es que Dios me creó a mí y Dios le creó a usted con un propósito. ¿Se da cuenta? Cuando hablo a mi vida personal los atributos de Dios, cambia mi manera de pensar acerca de Dios. Por eso es que David dice: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Qué maravilloso es eso. No me asusta, no me da temor, me da confianza. Y esta es nuestra aplicación final, está en Efesios capítulo 1, versículo 3. Escuche lo que dice Efesios: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. No solo te creó antes de haberte creado, ya te conocía y te había predestinado y te había dado un propósito. Y no solo eso, sino que le dio gran gusto hacerlo. Hubo gozo en el corazón al formarte en el vientre de tu madre. Y ahora que tienes 10, 20, 30, 40, 50 años y eres su hijo, no vas a dejar de ser su hijo o su hija. Él te conoce, Él conoce tu corazón. Él está en todas partes, Él está ahí contigo. Él está conmigo. Y no solo eso, su justicia, su santidad me llama a mí a vivir como Él quiere. Y el propósito que Él me ha dado, que Él te ha dado, es para que le podamos glorificar. Entonces, escuchen, Dios me conoce perfectamente. Eso nos llama a vivir con transparencia.
El Señor nos conoce mejor de lo que uno mismo se conoce a sí mismo. El Señor te conoce y aún así te ama. Eso es, así es nuestro Dios. No necesitas esconderte detrás de una máscara o ponerte una máscara de vergüenza. No debes temer a ser rechazado o ser rechazada, porque en Cristo Dios te ha aceptado completamente. Mis hermanos y hermanas, debes entregar tus preocupaciones, debes entregar tus luchas, debes entregar incluso tus pecados al Señor, porque Él ya te conoce y está dispuesto a perdonarte y darte de su gracia. Debes de vivir con autenticidad, sabiendo que eres conocido y eres amado por Dios. Dios está en todas partes, ¿verdad? Dios está siempre conmigo. No dude en eso. Viva más bien con confianza. No sé si alguna vez se ha sentido solo o perdido. No lo estás. No lo estás. Confía en su presencia. Confía en su presencia y enfrenta los desafíos con valentía. No estás solo en tu lucha contra el pecado, no. Tus pruebas, tus debilidades, tus decisiones difíciles, ahí está Dios contigo. Ahí está Dios. Solo piensa en lo que Dios quiere. Pregúntese, ¿qué haría? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo decida? Voy a tomar una decisión, pero ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que le agradaría a Dios? Bueno, Dios me creó con propósito, entonces no desperdicie su vida. Vive cada día para su gloria. Viva cada día para su gloria. Tu vida no es un accidente, por cual haya sido. No importa la niñez. A los 2 meses de nacido mi mamá ya no quería, porque ya tenía 2 hijos antes que yo, y era una mamá soltera. Entonces decidió darme a otra familia. Y cuando tenía 6 años, mi mamá llegó arrepentida porque me había dado y quería que nuevamente regresara a sus brazos. No se pudo, a las buenas. Alguien tuvo que robarme de esa casa. Una noche, una madrugada, a las 4 de la mañana, y así regresé al hogar de mi mamá. Pero cuando tenía 11 años, salí nuevamente de sus brazos. No supe lo que era tener una mamá amorosa. No supe lo que era un abrazo de papá. Nunca supe lo que es comer, sentarme a la mesa con mis hermanos y mi papá y mi mamá. No supe eso. Nunca supe lo que era ir al parque con mi mamá y mi papá. Nunca escuché un consejo de mi papá. Pero aquí está este pecador, enseñándole que cada etapa de mi vida estaba registrada en el libro de Dios. Ahora tengo una familia, tengo una esposa que me ama, tengo 3 preciosos hijos. Creo que ustedes me aman, ¿sí? ¿Sí o no? A pesar de cómo soy, me aman. Entonces, hay una iglesia. Y aquí estamos juntos. Cada área, cada etapa de tu vida está registrada en el libro de Dios. No importa lo que estés pasando, no importa lo que hayas pasado. Dios muchas veces va a permitir cosas difíciles en tu vida para que al final o a mitad del camino puedas reconocer que solo Él es fiel, que solo Él es bueno, que solo Él está a tu lado. Nadie más te va a abandonar. Aunque todos te abandonen, aunque todos los que te hayan prometido buenas cosas te digan y se alejen de ustedes, Dios va a estar ahí porque Él te ama. Él te creó con un propósito, entonces no desperdicie su vida. Debe vivir para su gloria. Su vida no es un accidente. No fuiste creado en la selva por el mono, no, fuiste creado por el Creador. Fuiste formada con cuidado, con un propósito eterno en Cristo. Y ese propósito se encuentra plenamente, ¿dónde? Cuando glorificamos y cuando disfrutamos de Él para siempre. Entonces, mi amado hermano, amada iglesia, dedica cada don, dedica cada talento, cada momento de tu vida, cada decisión que vayas a tomar, que sea para la gloria de Dios. Y que puedas decir como David: examíname, oh Dios, dame un corazón
tierno, dame un corazón nuevo, renueva mi manera de pensar. Ayúdame a caminar en santidad. Quita cualquier pecado de mi vida, límpiame, Señor, que no quiero vivir así. Entonces esta mañana usted puede salir perdonado, limpiado de sus pecados. Pero tiene que haber una cosa. Usted tiene que decidir. Yo no puedo decidir por usted. Usted debe decidir en su corazón y decir usted mismo, como David: examíname, oh Dios, examíname. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. El camino de la vida eterna es un camino de fe, es un camino de obediencia. Alguien me decía un día de esto: pastor, usted no sabe, me decía él, no sabe cuánto yo confío en Dios. Y yo, ¿en serio? Yo tengo una confianza en Dios. Yo conozco a las personas. No, mentira, no es cierto. Confiar en Dios no significa que todo lo que yo creo que va a venir a mi vida, va a venir. No, confiar en Dios significa que todo lo que Dios decida para mi vida es lo mejor. Que todo lo que Dios quiere y manda para mi vida es lo mejor. Entonces, confiar en Dios significa también obedecer lo que Él ha dicho, que yo necesito obedecer para que me vaya bien en esta vida. Entonces David comprendía esto, y David estaba aquí entrado en edad. Y dice: examíname, oh Dios. Con esto estoy terminando. Y deberíamos nosotros, voy a hacer algo, por favor incline su rostro y solo escuche. Y esta debe ser su oración esta mañana, y decirle al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda. Y por favor, Dios, guíame por el camino de la vida eterna. Señor, aquí está tu iglesia. Somos débiles, frágiles, pecadores. Algunos de nosotros, Señor, hemos tenido este año difícil. Hubiésemos querido, Señor, quizás mejorar, pero por supuesto fue mejor de lo que nos merecíamos. Algunos de nosotros pecamos, algunos de nosotros luchamos, algunos de nosotros fuimos abandonados, rechazados. Pero tú, Señor, ya conocías todo esto. Y como dice tu siervo David, tu presencia estaba con nosotros también, porque no podemos huir. Donde quiera que queramos ir, ahí estás tú. Pero también reconocemos que fuimos creados, diseñados completamente desde el vientre de nuestra madre. Fuimos conocidos, Señor, y cada etapa de nuestra vida ya estaba en tu libro. Señor, oro, mi Dios, oramos todos acá, Dios. Por favor, Señor, perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Dios, a ir por el camino de la vida eterna. Que esta iglesia, Señor, te glorifique en cada momento, con cada decisión, con cada palabra, con cada pensamiento, Dios. Y que podamos, Señor, cumplir con ese propósito por el cual nos has creado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El Señor le bendiga.